Algo masivo parece haberse movido bajo la superficie de la geopolítica global, y lo más inquietante es que gran parte de ese movimiento ha ocurrido en medio de un silencio extraño. Mientras las imágenes de explosiones iluminaban el cielo nocturno sobre el centro de Israel, muchos de los grandes titulares internacionales parecían tratar el evento como si fuera solo otro episodio dentro de un conflicto ya acostumbrado a la violencia. Sin embargo, lo que ocurrió aquella noche no fue un intercambio de fuego rutinario ni un gesto simbólico dentro de una confrontación prolongada. Para muchos analistas militares, este episodio puede terminar siendo recordado como el momento exacto en que la guerra entró en una fase completamente nueva y mucho más peligrosa. Durante horas, los cielos sobre la región se convirtieron en un campo de batalla en movimiento constante. Rastros de intercepción cruzaban la oscuridad mientras múltiples proyectiles entrantes descendían a gran velocidad. El sonido de las explosiones y las sirenas de alerta transformó la noche en una escena que recordaba más a un teatro de guerra a gran escala que a un ataque limitado. Este patrón no corresponde a una demostración aislada de fuerza. Todo indica que se trató de una operación cuidadosamente coordinada, diseñada no solo para golpear objetivos específicos, sino también para enviar un mensaje estratégico mucho más amplio. Lo que vuelve este momento particularmente significativo es la contradicción entre lo que se observaba en el campo de batalla y lo que muchas narrativas oficiales estaban afirmando. En varios medios se repetía que la capacidad ofensiva de Irán había sido severamente degradada en los últimos meses. En algunos casos incluso se hablaba de una reducción cercana al 90%. Pero si esa evaluación fuera completamente precisa, surge una pregunta inevitable: ¿cómo pudo ocurrir un bombardeo de tal escala y complejidad técnica? Esa discrepancia entre la narrativa pública y la realidad operativa abre una ventana importante para entender hacia dónde podría dirigirse este conflicto. La guerra moderna rara vez se desarrolla únicamente en el campo militar. También se libra en el terreno de la percepción, la información y la interpretación estratégica. En este caso, los acontecimientos recientes parecen sugerir que la dinámica del conflicto está evolucionando más rápido de lo que muchos observadores habían anticipado. Las armas utilizadas, el patrón de los ataques y la selección de objetivos apuntan a una estrategia que busca alterar el equilibrio de disuasión que durante años había mantenido la confrontación dentro de ciertos límites. Por esa razón, comprender lo que ocurrió durante esa noche no es simplemente una cuestión de registrar un episodio más dentro de la cronología de la guerra. Es un intento de identificar si estamos presenciando el comienzo de una nueva etapa, una en la que las reglas implícitas que habían contenido la escalada durante años podrían estar empezando a desmoronarse. Y si ese es realmente el caso, entonces las implicaciones no se limitan solo a Israel o a Irán. Consecuencias potenciales podrían extenderse a toda la arquitectura de seguridad del Medio Oriente y, en última instancia, al equilibrio estratégico global. Durante casi 3 horas consecutivas, el cielo sobre el centro de Israel se transformó en un escenario de combate constante. Lo que comenzó como una serie de alertas tempranas pronto se convirtió en un flujo continuo de explosiones, rastros luminosos de interceptores y proyectiles entrantes atravesando la atmósfera nocturna. Las sirenas de emergencia resonaron repetidamente en varias ciudades, mientras los sistemas de defensa antimisiles entraban en acción, intentando calcular trayectorias y neutralizar amenazas en cuestión de segundos. Sin embargo, la intensidad y la duración del ataque dejaron claro desde el principio que no se trataba de un lanzamiento aislado ni de una demostración limitada de fuerza. Era una ofensiva sostenida, cuidadosamente planificada y ejecutada con múltiples oleadas. A lo largo de esas horas, los radares militares detectaron la llegada de distintos tipos de misiles lanzados desde diferentes plataformas. Algunos seguían trayectorias balísticas tradicionales, mientras que otros parecían mostrar patrones de vuelo menos predecibles. Esta combinación complicó considerablemente la tarea de los sistemas de intercepción israelíes, que dependen en gran medida de la capacidad de anticipar el punto exacto donde un proyectil cruzará el espacio aéreo protegido. Cada nuevo lanzamiento obligaba a recalcular soluciones de disparo en tiempo real, aumentando la presión sobre la red de defensa que incluye sistemas como Arrow, David's, Sling e Iron Dome.
El resultado fue una batalla aérea intensa y prolongada. En algunos momentos, los cielos se iluminaron simultáneamente por múltiples interceptaciones, creando una escena que muchos testigos describieron como una tormenta de fuego sobre la región. Los interceptores ascendían rápidamente para destruir los misiles entrantes antes de que alcanzaran sus objetivos, mientras fragmentos ardientes descendían hacia el suelo tras cada impacto en el aire. Este tipo de confrontación demuestra hasta qué punto la guerra moderna puede desarrollarse a velocidades extremas, donde decisiones automáticas y algoritmos de defensa operan en fracciones de segundo, pero la característica más significativa del ataque no fue solo su intensidad, sino su duración. Mantener una ofensiva de misiles durante varias horas implica una coordinación logística y operativa considerable. Cada oleada parecía diseñada para mantener presión constante sobre la red defensiva, obligándola a permanecer activa durante un periodo prolongado sin margen para reorganizarse. En términos estratégicos, esto sugiere que el objetivo no era únicamente causar daño directo, sino también probar los límites de resistencia de la arquitectura defensiva israelí. Cuando finalmente la actividad comenzó a disminuir, el balance inicial mostraba un panorama complejo. Aunque numerosos proyectiles fueron interceptados, la escala del ataque había demostrado que el conflicto estaba entrando en una fase donde las operaciones ya no se limitaban a intercambios breves o simbólicos. Lo ocurrido durante esas 3 horas reveló la posibilidad de una nueva dinámica militar, en la que las ofensivas de gran volumen y duración podrían convertirse en un elemento central de la confrontación. Uno de los aspectos más reveladores de la ofensiva fue la variedad de sistemas de misiles que aparentemente formaron parte del paquete de ataque. Lejos de depender de un solo tipo de arma, Irán desplegó múltiples familias de misiles balísticos, cada una con características técnicas distintas y con un papel específico dentro de la operación. Esta diversidad no parece accidental. Desde el punto de vista militar, utilizar diferentes plataformas en una misma ofensiva permite crear múltiples perfiles de vuelo, velocidades y trayectorias, complicando enormemente la tarea de los sistemas de defensa que deben interceptarlos. Entre los sistemas más mencionados por los analistas se encuentra el misil Khorramshahr, una plataforma balística de carga pesada considerada una de las piezas más potentes dentro del arsenal iraní. Este misil está diseñado para transportar ojivas de gran tamaño y puede alcanzar largas distancias con una capacidad destructiva considerable. Su origen tecnológico se remonta a diseños derivados de desarrollos norcoreanos de principios de los años 2000, pero con modificaciones que han ampliado su alcance operativo y su capacidad de carga. Lo que preocupa particularmente a los planificadores militares es su combinación de potencia y flexibilidad de despliegue, ya que puede ser lanzado desde plataformas móviles ocultas en instalaciones subterráneas o en redes de túneles. Junto a este sistema pesado, varios informes mencionan el uso de misiles de la familia Fatah. Estas armas han sido presentadas por Irán como parte de su nueva generación de sistemas capaces de superar las defensas antimisiles modernas. A diferencia de los misiles balísticos tradicionales que siguen trayectorias relativamente predecibles, algunas variantes del sistema Fatah incorporan vehículos de reentrada maniobrables. Esto significa que durante la fase final de descenso pueden alterar ligeramente su trayectoria, cambiando de dirección para dificultar el cálculo de interceptación. Además, ciertos analistas han sugerido que variantes más avanzadas, como el Fatah 2, podrían integrar tecnologías asociadas con vehículos planeadores hipersónicos. Este tipo de sistema permite que el misil, tras alcanzar altitudes elevadas, continúe su trayectoria a gran velocidad mientras realiza maniobras aerodinámicas antes de entrar en la fase terminal. Si esa capacidad está realmente operativa, representa un desafío significativo para las redes de defensa existentes, ya que reduce el tiempo disponible para detectar, rastrear y destruir el proyectil. A estos sistemas se suman otros misiles iraníes ya conocidos en el ámbito militar, como las plataformas EMAD, QADR o Heibar Shekan. Cada uno de ellos presenta diferentes perfiles de alcance, carga útil y comportamiento de vuelo. En conjunto, la presencia de múltiples sistemas dentro de una misma ofensiva sugiere una estrategia deliberada, destinada a saturar y confundir las defensas del adversario. Más que un simple lanzamiento de misiles, lo que se observó
parece haber sido una demostración de arquitectura armamentística. La combinación de plataformas pesadas, sistemas maniobrables y diferentes perfiles de vuelo indica que Irán no solo buscaba atacar objetivos específicos, sino también mostrar que posee un arsenal capaz de operar de manera coordinada. En términos estratégicos, esta diversidad tecnológica podría convertirse en uno de los factores más importantes para entender la evolución futura del conflicto. Uno de los elementos más inquietantes que emergen del análisis de este ataque es el papel creciente de la tecnología hipersónica y de los sistemas de maniobrabilidad avanzada en los misiles modernos. Durante décadas, la lógica de la defensa antimisiles se ha basado en una premisa relativamente simple. Un misil balístico sigue una trayectoria predecible. Después de su lanzamiento asciende fuera de la atmósfera, alcanza el punto más alto de su arco y luego desciende hacia el objetivo siguiendo un camino que puede ser calculado con bastante precisión. Esa previsibilidad es precisamente lo que permite que los sistemas de defensa intercepten el proyectil antes de que alcance su destino. Pero las nuevas generaciones de misiles están empezando a romper esa lógica. En el caso de varios sistemas iraníes mencionados por analistas militares, la diferencia clave está en el uso de vehículos de reentrada maniobrables. En lugar de caer en línea recta hacia el objetivo durante la fase final del vuelo, el vehículo puede realizar pequeños cambios de dirección, alterando su trayectoria mientras desciende a gran velocidad. Estos ajustes, aunque parezcan mínimos, generan un desafío enorme para los sistemas de defensa. Los algoritmos de intercepción dependen de predecir con exactitud dónde estará el misil en unos pocos segundos. Si esa predicción se vuelve inestable, la probabilidad de interceptación disminuye significativamente. A esta dificultad se suma el factor de la velocidad hipersónica. Un objeto se considera hipersónico cuando supera aproximadamente 5 veces la velocidad del sonido. Algunos de los proyectiles involucrados en el ataque fueron descritos por observadores como capaces de alcanzar velocidades cercanas a Mach 15 durante la fase de reentrada. A esas velocidades, el tiempo disponible para reaccionar se reduce drásticamente. Desde el momento en que los radares detectan el objeto hasta el instante en que alcanza su objetivo, pueden pasar apenas unos minutos. Cada segundo cuenta, y cualquier incertidumbre en la trayectoria complica aún más la respuesta defensiva. La posible introducción de vehículos planeadores hipersónicos añade otra capa de complejidad. A diferencia de un misil balístico clásico que sigue un arco relativamente fijo, un planeador hipersónico puede desplazarse dentro de la atmósfera durante parte de su trayecto, cambiando gradualmente de dirección mientras mantiene velocidades extremadamente altas. Esto significa que no solo es rápido, sino también impredecible. Para los sistemas de defensa, un objetivo así se convierte en algo mucho más difícil de rastrear y neutralizar. Todo esto apunta a una transformación más amplia en la naturaleza de la guerra de misiles. Las defensas antimisiles modernas fueron diseñadas para enfrentar amenazas balísticas tradicionales. Sin embargo, la combinación de velocidades extremas y maniobrabilidad avanzada está empezando a alterar ese equilibrio tecnológico. En este contexto, el desarrollo de armas hipersónicas no es simplemente una mejora incremental en la velocidad de los misiles, sino un cambio que podría redefinir la relación entre ataque y defensa en los conflictos del futuro. Uno de los aspectos más claros que emergen del análisis del ataque es la aparente aplicación de una estrategia conocida en el ámbito militar como ataque de saturación. En lugar de confiar en la precisión de 1 o 2 misiles para penetrar las defensas, esta doctrina se basa en lanzar un volumen suficiente de proyectiles desde diferentes plataformas y con distintas trayectorias para abrumar la capacidad de respuesta del sistema defensivo. El objetivo no es necesariamente que todos los misiles alcancen su destino, sino que la red defensiva se vea obligada a enfrentar simultáneamente tantas amenazas que inevitablemente algunos logren atravesar el escudo. Israel posee una de las arquitecturas de defensa antimisiles más sofisticadas del mundo, compuesta por múltiples capas diseñadas para interceptar distintos tipos de amenazas,
Sistemas como Arrow, David, Sling y Iron Dome operan de forma coordinada para detectar, rastrear y destruir proyectiles entrantes en diferentes fases del vuelo. Sin embargo, incluso una red de defensa tan avanzada enfrenta límites físicos y operativos. Cada interceptor requiere tiempo para calcular la trayectoria del objetivo, posicionarse y ejecutar la intercepción. Cuando múltiples misiles llegan al mismo tiempo desde diferentes direcciones, el sistema debe dividir sus recursos y priorizar amenazas en cuestión de segundos. La ofensiva analizada parece haber sido diseñada precisamente para explotar ese límite. Los datos disponibles indican que se utilizaron varios tipos de misiles con perfiles de vuelo distintos, lo que obligó a las defensas a lidiar simultáneamente con amenazas de diferentes velocidades, altitudes y trayectorias. Algunos proyectiles seguían trayectorias balísticas tradicionales, mientras que otros incorporaban capacidades de maniobra o velocidades extremadamente altas. Esta combinación crea un escenario en el que cada capa del sistema defensivo se ve presionada al mismo tiempo. Otro elemento clave en una estrategia de saturación es el factor temporal. En lugar de lanzar todos los misiles en un único instante, las oleadas pueden espaciarse estratégicamente para mantener la presión constante sobre la red defensiva durante un periodo prolongado. Cada nueva oleada obliga a los operadores a permanecer en estado de alerta máxima, consumiendo interceptores y reduciendo la capacidad de reorganización entre ataques. Con el paso del tiempo, incluso los sistemas más avanzados pueden empezar a mostrar vulnerabilidades simplemente debido al desgaste operativo. Desde el punto de vista estratégico, esta táctica también cumple una función psicológica y política. Demostrar que un sistema defensivo puede ser sometido a presión por un volumen suficiente de amenazas envía un mensaje tanto al adversario directo como a los observadores internacionales. No se trata únicamente de causar daño físico, sino de cuestionar la percepción de invulnerabilidad que a menudo rodea a las defensas tecnológicamente avanzadas. En este sentido, el ataque parece haber sido menos un intento de lograr un impacto aislado y más una demostración de capacidad operativa. Al coordinar diferentes sistemas de misiles dentro de una misma ofensiva, la estrategia de saturación sugiere que el objetivo era poner a prueba los límites de la arquitectura defensiva israelí y observar cómo responde bajo presión sostenida. Este tipo de ensayo en condiciones reales puede ofrecer información valiosa para futuras operaciones, lo que convierte al episodio en un punto de referencia importante dentro de la evolución del conflicto. Uno de los elementos más sensibles que surgieron durante el análisis de los ataques recientes fue la posible utilización de ojivas de racimo, un tipo de munición que introduce una complejidad completamente diferente dentro de la lógica de la guerra de misiles. A diferencia de una ojiva convencional, que produce una sola explosión al impactar contra su objetivo, las ojivas de racimo funcionan mediante un mecanismo de dispersión. En un punto determinado del descenso, la carcasa principal del misil se abre en el aire y libera múltiples submuniciones más pequeñas que continúan cayendo hacia el suelo de manera independiente. Cada una de estas pequeñas cargas explosivas se convierte en su propio proyectil, ampliando significativamente el área de impacto. Desde el punto de vista militar, este tipo de armamento tiene una característica clave: multiplica el efecto destructivo de un solo misil. En lugar de depender de un único punto de impacto, una sola ojiva puede distribuir decenas de submuniciones a lo largo de una amplia zona. Esto significa que incluso si el objetivo original no es alcanzado con precisión absoluta, la dispersión de las cargas explosivas puede generar múltiples detonaciones en un área extensa. En términos tácticos, esta capacidad convierte a cada misil en una plataforma de ataque mucho más compleja y difícil de neutralizar. Pero el verdadero desafío aparece cuando se analiza este tipo de armamento desde la perspectiva de los sistemas de defensa antimisiles. Las arquitecturas defensivas modernas están diseñadas principalmente para interceptar proyectiles individuales. Los radares detectan el misil entrante, calculan su trayectoria y lanzan un interceptor para destruir la ojiva antes de que alcance su objetivo. Sin embargo, cuando una ojiva de racimo se abre en el aire, el escenario cambia radicalmente. Un solo objetivo detectado por el radar puede transformarse de repente en docenas de pequeñas amenazas que caen simultáneamente en diferentes direcciones.
Esto crea un problema matemático muy complejo para la defensa. Ninguna red antimisiles actualmente desplegada está diseñada para interceptar decenas de submuniciones al mismo tiempo después de que se han dispersado en la atmósfera. Incluso si el misil portador es interceptado, existe la posibilidad de que el impacto rompa la carcasa y disperse las submuniciones igualmente. En ese caso, una intercepción exitosa podría no eliminar completamente el riesgo. Además del desafío técnico, las ojivas de racimo también tienen implicaciones humanitarias y políticas significativas. Debido a su capacidad para dispersar explosivos sobre grandes áreas, han sido objeto de fuertes debates internacionales durante décadas. Más de un centenar de países han firmado tratados que restringen o prohíben su uso, precisamente por el riesgo que representan para zonas civiles. Sin embargo, varias potencias militares importantes no forman parte de esas convenciones, lo que significa que su utilización sigue siendo posible dentro de ciertos conflictos. En el contexto del enfrentamiento actual, la introducción de este tipo de armamento podría reflejar un cambio en la lógica estratégica del conflicto. Si cada misil es capaz de generar múltiples puntos de impacto, el efecto acumulativo de un número limitado de lanzamientos puede aumentar considerablemente. Esto sugiere que la guerra de misiles está evolucionando hacia una fase en la que no solo importa cuántos proyectiles se lanzan, sino también cómo está diseñada la carga útil de cada uno de ellos. Más allá del volumen de misiles lanzados y de la diversidad tecnológica de las armas empleadas, hay otro elemento estratégico que parece estar emergiendo con claridad en este conflicto, lo que algunos analistas militares describen como una estrategia de ceguera. En lugar de concentrarse exclusivamente en los objetivos finales protegidos por los sistemas de defensa, esta estrategia busca atacar primero los componentes que permiten que esa defensa funcione. En otras palabras, antes de intentar atravesar el escudo se intenta debilitar o confundir a los ojos que lo hacen posible. Las redes modernas de defensa antimisiles dependen de una infraestructura extremadamente compleja. No se trata únicamente de interceptores o baterías de lanzamiento, sino de una arquitectura completa que incluye radares de largo alcance, sistemas de comunicación satelital, centros de comando y redes de alerta temprana distribuidas a lo largo de toda una región. Cada uno de estos elementos cumple un papel fundamental dentro de una cadena de detección y respuesta. Si uno de esos eslabones se interrumpe, el sistema completo puede perder precisión o tiempo de reacción. Los radares, por ejemplo, actúan como los sensores principales de toda la red. Son los encargados de detectar un lanzamiento, rastrear el objeto en movimiento y calcular su posible trayectoria. Esa información se transmite inmediatamente a los centros de comando, donde algoritmos y operadores humanos deciden qué sistema interceptor debe activarse. Si el radar no logra identificar el objeto con claridad, o si la comunicación se interrumpe durante algunos segundos críticos, la capacidad de respuesta defensiva puede verse seriamente afectada. De acuerdo con varios análisis publicados tras los ataques recientes, algunos de los objetivos alcanzados no estaban relacionados directamente con bases militares o infraestructuras visibles, sino con instalaciones vinculadas a la detección y comunicación estratégica. Imágenes satelitales y reportes de inteligencia abierta señalaron daños en instalaciones cercanas a sistemas de radar y centros de comunicaciones utilizados por fuerzas estadounidenses y aliadas en la región del Golfo. Estos puntos son esenciales para rastrear amenazas balísticas y coordinar la respuesta de los sistemas de defensa desplegados en distintos países. El propósito de este tipo de ataques no siempre es destruir completamente la infraestructura. A veces basta con degradar temporalmente la capacidad de vigilancia o crear incertidumbre en los datos que reciben los operadores. Incluso una pequeña interrupción en la cadena de información puede reducir la precisión de los cálculos de interceptación, lo que aumenta la probabilidad de que algunos misiles logren penetrar la defensa. En términos estratégicos, esta táctica refleja una comprensión sofisticada de cómo funcionan las arquitecturas defensivas modernas. En lugar de intentar superar directamente la capa final del escudo, la estrategia apunta a debilitar primero los sistemas que permiten que ese escudo vea y reaccione.
Si los radares pierden claridad o si las comunicaciones se vuelven inestables, toda la estructura defensiva puede volverse menos eficaz. Este enfoque también revela una evolución en la forma en que se conciben las operaciones militares contemporáneas. Las guerras modernas ya no se libran únicamente contra objetivos físicos visibles, sino también contra las redes de información y sensores que sostienen la capacidad de defensa. En ese sentido, atacar la infraestructura de detección puede ser tan decisivo como destruir un objetivo estratégico en el campo de batalla. Más allá del impacto inmediato en el campo de batalla, los acontecimientos recientes también plantean una pregunta mucho más amplia sobre las consecuencias globales de este conflicto y sobre la dirección que podría tomar la guerra en los próximos meses. Lo que comenzó como una serie de enfrentamientos limitados entre actores regionales parece estar evolucionando hacia una dinámica mucho más compleja, en la que múltiples potencias, intereses estratégicos y factores económicos están entrelazados. Cuando un conflicto involucra tecnologías avanzadas de misiles, infraestructuras militares de varios países y rutas energéticas críticas, sus efectos ya no pueden entenderse únicamente en términos locales. Uno de los puntos más sensibles es la seguridad de las rutas energéticas que atraviesan el Medio Oriente. El estrecho de Hormuz, por ejemplo, es uno de los corredores marítimos más importantes del planeta, ya que por él circula aproximadamente una quinta parte del petróleo que se comercia a nivel mundial. Cualquier aumento significativo de la tensión militar en esa región tiene el potencial de afectar inmediatamente los mercados energéticos globales. Incluso la simple percepción de riesgo puede provocar aumentos en los precios del petróleo, alterar las cadenas de suministro y generar incertidumbre en la economía internacional. Además del impacto económico, existe también una dimensión estratégica que preocupa a numerosos gobiernos. A medida que el conflicto incorpora armas más avanzadas, como misiles de alta velocidad o sistemas con capacidades de maniobra sofisticadas, los equilibrios militares establecidos durante décadas podrían comenzar a cambiar. La relación tradicional entre ataque y defensa, que durante años ha sido el eje de las doctrinas de seguridad, podría estar entrando en una etapa de transición. Si las nuevas tecnologías permiten que ciertos sistemas ofensivos superen o saturen las defensas actuales, los países podrían verse obligados a reconsiderar completamente sus estrategias de disuasión. Otro factor importante es el riesgo de una escalada regional más amplia. El Medio Oriente alberga bases militares de diversas potencias, así como alianzas estratégicas que conectan a numerosos actores estatales. Cuando los ataques empiezan a involucrar instalaciones vinculadas a diferentes países o a afectar intereses compartidos, la posibilidad de una expansión del conflicto aumenta considerablemente. Aunque ninguna de las partes parece buscar una guerra abierta a gran escala, la acumulación de incidentes y respuestas militares puede crear una dinámica difícil de controlar. También existe un elemento político que influye en la evolución del conflicto, la batalla por la narrativa. En la guerra moderna, la percepción pública y la interpretación de los acontecimientos desempeñan un papel crucial. Las declaraciones oficiales, los informes de inteligencia y los análisis de los medios contribuyen a construir una imagen de lo que está ocurriendo. Sin embargo, cuando los hechos observados en el campo de batalla parecen contradecir ciertas narrativas, surge un espacio de incertidumbre que puede alimentar debates estratégicos más amplios. En última instancia, los acontecimientos recientes sugieren que el conflicto podría estar entrando en una fase en la que las operaciones militares, la competencia tecnológica y la presión económica se combinan de manera cada vez más estrecha. El futuro de esta guerra dependerá no solo de la capacidad militar de cada actor, sino también de cómo reaccionen las alianzas internacionales, los mercados energéticos y la opinión pública global. Por ahora, lo único que parece claro es que la situación sigue evolucionando rápidamente. Cada nuevo episodio ofrece pistas sobre cómo podrían desarrollarse las siguientes etapas del conflicto. Comprender esas señales será fundamental para anticipar si el mundo está presenciando una escalada temporal o el comienzo de una transformación más profunda en la naturaleza de la guerra contemporánea.